Pasamos y lo hacemos para continuar con más información. La cuenta regresiva marca 2 días para que inicie Río 2016 y pues para entrar en el ambiente olímpico compartimos con usted la historia de los aros olímpicos. Ponga mucha atención. La cuenta regresiva ha iniciado. Al marcador le restan tan solo unas horas para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2016 y en la cercanía, los ya conocidos anillos entrelazados, símbolo principal de los Juegos modernos, se comienzan a vislumbrar en miles de hogares, bares y restaurantes que ya alistan los preparativos. ¿Pero alguna vez se ha preguntado el porqué de sus colores y qué significan? Conformada por 5 aros en colores azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un fondo blanco impoluto, la bandera de los Juegos Olímpicos tiene sus orígenes en 1914, cuando Pierre Coubertin, fundador de los Juegos como los conocemos, anunció oficialmente el emblema, el cual representa con cada uno de los anillos a los distintos continentes, entrelazados como símbolo de la unión entre las naciones a través del deporte. Y no, la elección de estos colores no surge para representar a cada uno de los continentes como se cree popularmente, sino como suma de todas las naciones, pues con la combinación de los 6 tonos, incluyendo el blanco del fondo, todos los países se ven representados con por lo menos un color de su bandera. Por ejemplo, el verde, blanco y rojo mexicano, el azul y blanco de Grecia, el amarillo y rojo de España, y así con los más de 200 países participantes. Informó para 21 Noticias, Andrea Díaz. Gracias, Andrea. Pues ya este viernes veremos esta fiesta de color y sobre todo de cultura que ronda la inauguración y toda la fiesta que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y justamente para también detallar sobre esta materia, hoy mi compañera Paulina Silva tuvo la oportunidad de platicar con Manuel Portilla, quien es subdirector de calidad del deporte de la Comisión Nacional de Deporte, la CONADE, quien nos habló de las expectativas que se tienen en los atletas mexicanos. Gracias, Manuel, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. Pues 126 atletas mexicanos los que estarán representando a México en estas Olimpiadas. Es un número histórico, ¿no, Manuel? Sí, la verdad es que vamos la delegación con mayor cantidad de atletas de la historia. También la mayor cantidad de disciplinas a las que hemos calificado también es histórico. Tenemos alrededor de 16 atletas entre los primeros 6 del mundo, 32 entre los primeros 10. En fin, creo que la preparación de estos atletas para estos Juegos Olímpicos de Río viene desde un trabajo desde hace casi ya 4 o 5 años que empezaron siendo juveniles y obviamente atletas que se despiden en estos Juegos que ya son atletas consagrados. ¿Cuáles son estas nuevas disciplinas en las que participaremos? Mira, históricamente vamos a participar en esgrima, voleibol de sala, ¿no? Que no se había participado nunca en unos Juegos Olímpicos. Esas son 2 disciplinas que a nosotros nos llenan de mucho orgullo, pero sobre todo cómo se clasificaron, ¿no? El voleibol de sala pudimos traer el preolímpico aquí a esta Ciudad de México y aquí se consiguió el boleto hace un mes. Y esgrima, donde vamos con un equipo completo. Nunca se había calificado en esgrima en las diferentes disciplinas, tanto en hombres como en mujeres. Y hoy por primera vez, sobre todo el de mujeres, va con un equipo completo y eso la verdad es que nunca había pasado en la historia del deporte mexicano. Este número de atletas que va a participar también pues amplía las oportunidades de que estemos en algunos punteros de los medalleros en las Olimpiadas. Mira, la verdad es que sería muy fácil hablar de medallas y yo decirte, mira, vamos a ganar 3 de plata, 4 de bronce, 5 de oro y en estas disciplinas y otras, ¿no? Realmente, y a lo mejor se oye, no es una frase muy trillada, pero el día de la competencia pueden pasar muchas cosas, ¿no? Realmente Londres y en todos los Juegos Olímpicos históricamente México ha tenido alguna sorpresa. Soraya Jiménez en su momento cuando ganó la medalla de oro no era favorita y no estaba dentro de las 16 ranqueadas y ganó. Laura Sánchez en clavados en Londres, que ganó medalla de bronce, tampoco estaba dentro de las primeras 10 del mundo y consiguió una medalla. Entonces la verdad es que hay algunas sorpresas, sobre todo en algunas disciplinas donde sí estamos ranqueados en los primeros 5 y donde podríamos ser una sorpresa porque México nunca ha ganado una medalla en estas disciplinas. Y luego tenemos otras donde en el papel podríamos llamarlos de favoritos, estando entre los 3 primeros, como son clavados, como es taekwondo, por el ranking que tiene María, Saúl, Carlos. Pero hay otras disciplinas donde, como te comento, están entre los 3 o 4 primeros
y que podrían dar una sorpresa, como es el tiro con Alejandra Zavala, el tiro con rifle con Goretti, la parte de, mucho se habla del triatlón con Crisanto, pero la verdad es que Crisanto está entre los primeros 10 del mundo. Pero bueno, hablando de un pronóstico aproximado, hace 4 años México ganó 7 preseas, 1 de oro, 3 de plata, 3 de bronce. ¿Se espera pues superar esta cifra? Podríamos decir que puede ser una actuación buena, ¿no? Pero sí, con el factor que te digo de estas sorpresas y de que el día de la competencia se pueden dar, pues podemos superarlas, ¿no? Realmente estas disciplinas que yo te comento, en Londres no partíamos como favoritos, inclusive el fútbol en Londres nadie pensaba que fuera a ganar el oro, sí a lo mejor alguna medalla, pero no estando Brasil, estando potencias, sobre todo los equipos africanos, en fin, y México consiguió el oro de sorpresa para muchos, pero que realmente se lo ganó en la cancha y fue contundente esa medalla de oro. Pero también por otro lado teníamos a una María Espinosa en taekwondo que llegaba como la gran favorita para poder ganar un oro y tuvo que irse al bronce. Teníamos la parte de sus primeros Juegos Olímpicos de Iván y de Germán en clavados sincronizados y resulta que ganan una medalla en su primer día de competencia. La verdad es que lo que sí te puedo decir es que los atletas están preparados al 100%, no les ha faltado nada por parte de la Comisión Nacional del Deporte. Nuestro director, el licenciado Alfredo Castillo, fue lo que nos pidió. A los atletas van con su equipo completo, con su equipo multidisciplinario, con su doctor, con su psicóloga, con su fisioterapista, obviamente con sus entrenadores. Manuel, este caso especial de la deportista Paola Pliego, ¿podrá participar en estas Olimpiadas? ¿Cuál es el panorama de esta deportista? Mira, es complicado. Nosotros, pues obviamente, como tú bien sabes, nosotros no nos tenemos que meter en un tema como este, es un tema de doping. Nosotros la tenemos que apoyar, la escuchamos. Ella dice que no consumió ninguna de la sustancia que se le dice. Ella tiene su abogado. Es complicado que participe porque el esgrima empieza ya la próxima semana. Claro. Ella ya no viajó con el equipo, viajó la suplente. Pero bueno, tendrá ella y su abogado que dirimir en las instancias correspondientes cuál es su situación y cuál es su caso. Creemos en su inocencia, la estaremos apoyando, pero nosotros no somos los que vamos a decidir, sino será una instancia la que decida si efectivamente se va a quedar fuera de los Juegos o no. Las condiciones que Brasil ofrece actualmente, condiciones sociales, las condiciones climáticas también, ¿son propicias para nuestros atletas? ¿Están preparados? Mira, la mayoría de nuestros atletas se preparó en cuestiones climatológicas similares a las que van a participar, ¿no? El tiro con arco tiró a nivel del mar y donde podía el factor viento hacerlo. Obviamente la parte del taekwondo, aunque es un lugar cerrado, también están ahora en Cancún haciendo su última preparación. Ellos regresan el sábado y vuelan el día 7 a Río. En fin, todos los atletas han estado en su preparación con las condiciones a las que se van a enfrentar en esta parte climatológica, ¿no? Como tú bien sabes, mañana empieza el fútbol, México enfrentando a Alemania. ¿Marcador, pronóstico? México, yo creo que si hace lo que tiene que hacer o lo que viene haciendo, Alemania en estas divisiones no es tan fuerte. Creo que para México sería muy bueno, obviamente, la victoria. Gracias por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo. Continuamos con más información.